Hola, ¿cómo estás? Te habla Martín Ayala y te doy la bienvenida a la parte número 16 de este videocurso llamado Inyección de Coraje, cómo accionar a pesar del miedo. Ya hicimos 15 videos y vamos por el número 16 y la idea es que cada uno de estos videos, sea como el nombre lo dice, inyección de coraje, que sea una dosis de coraje que te ayude cada vez más a entender y a superar esta emoción tan limitante llamada miedo o a accionar, actuar a pesar de ella. En esta entrega vamos a hablar de un tema muy interesante llamado tu pregunta principal, que es un concepto creado por Tony Robbins, que ahora lo voy a pasar a explicar y a describir. Pero antes de eso me gustaría hablar en general de las preguntas y de lo importante que son las preguntas que nos hacemos también para pasar a lo que son las preguntas efectivas y preguntas no efectivas. Preguntas nos estamos haciendo continuamente. Cuando digo que nos hacemos preguntas, no es necesariamente una conversación con otra persona, donde me pregunta algo como si fuera una entrevista, sino que continuamente, sobre todo en conversaciones internas, y eso es lo que vamos a tratar en este video, nos hacemos preguntas que pueden ser efectivas o no efectivas, es lo que vamos a analizar, y hay unos tipos de preguntas que no son para nada efectivas y pueden hacernos conectar mucho con el miedo y con otras emociones negativas. Eso es lo que quiero que tomes conciencia y ayudarte a trabajar en la entrega de hoy. Continuamente hacemos preguntas cuando estamos pensando, preguntas que quizá no necesariamente las digamos en voz alta, aunque puede que sí, pero ya el hecho de pensar es hacernos preguntas. Cuando estamos tomando una decisión, por ejemplo, cada decisión, una decisión, dice Bob Proctor, es la respuesta a una pregunta. Imagínate que estás planificando tu día, el día siguiente y te haces la pregunta, bueno, ¿qué hago mañana? Empiezo por esto, hago esto, no lo hago, después tomo un descanso, hago esto o no lo hago, hago A o hago B, ¿cuál va a ser mi prioridad? ¿Invierto en esto o no? ¿Dedico tiempo o no lo dedico? ¿Llamo a tal persona o no la llamo? ¿Qué le digo? ¿Qué le respondo a tal pedido de tal persona? Todas esas son preguntas que nos hacemos, que muchas de esas las hacemos internamente y la mayoría de ellos quizá ni siquiera seamos conscientes de todas estas preguntas que nos hacemos, pero están ahí y por eso es tan importante entender las preguntas que nos hacemos, la cantidad de preguntas que nos estamos haciendo de manera permanentemente y entender, bueno, que nos hagamos preguntas efectivas, sobre todo porque muchas de esas preguntas pueden no favorecernos. Y eso es justamente el objetivo de este video, es eliminar aquellas preguntas que no sean efectivas. ¿Cuáles? Entonces, eso puede traer la siguiente pregunta, valga la redundancia. ¿Cuáles de esas preguntas pueden ser no efectivas, que son las que vamos a querer cambiar? Ahora cuando pasemos a la pregunta principal, te voy a dar algunos ejemplos para que veas y entiendas las preguntas no efectivas para después contrastarlas con aquellas que sí son efectivas. Pero te voy a comenzar dando un ejemplo. Un patrón de pregunta no efectiva puede ser en general una pregunta, no digo que siempre, pero en general es una pregunta que empieza con ¿por qué? Tiende a ser una pregunta no efectiva. Imagínate, especialmente aquellas que son negativas. ¿Por qué no hago nada bien? Por ejemplo, esta puede ser una pregunta que nos hagamos a nosotros mismos. ¿Por qué no hago nada bien? Entonces, además del por qué, vamos a analizar la pregunta en general. Hay una generalización, que ya hablamos de lo negativo que pueden ser las generalizaciones. No hago nada bien. En general, cuando hay una generalización, la mayoría de las veces tiende a ser falsa. No hacer nada bien es, a veces nos dicen de chicos esto, bueno, no servís para nada, no haces nada bien, y bueno, no siempre, la mayoría de las veces no es verdad que sea así. Quizás nos equivocamos una o dos veces, capaz que nos equivocamos dos, tres veces, entonces ya concluyen y concluimos nosotros también que es lo más peligroso, que no hacemos nada bien. Entonces, eso ya nos pone en una actitud de inutilidad. Terminamos siendo inútiles y, como dije, creer para ver, terminamos viendo una imagen de nosotros mismos, trayendo una imagen de que somos inútiles. Entonces, es una generalización esta pregunta, ¿por qué no hago nada bien? Y que presupone, a veces las preguntas tienden a presuponer algo, y lo que presuponen no es lo que cuestionan, sino es lo que dan como verdadero. Y justamente al estar planeado, al estar, perdón, redactado de esta manera la pregunta, indagando algo y asumiendo otra cosa, presuponiendo, lo que presuponemos tendemos a creerlo inmediatamente porque nuestra atención va a qué es lo que está indagando la pregunta y no a lo que presupone. En este ejemplo, el por qué no hago nada bien, lo que indaga sería el motivo de por qué no hago nada bien. Eso sería lo que está preguntando realmente. Y lo que presupone es que no hago nada bien. Entonces, si alguien te pregunta, ¿por qué no haces nada bien? Es probable que tu atención vaya a buscar una excusa, un motivo, una justificación de por qué no haces nada bien. Pero si no estás atento
quizá no cuestiones y termines creyendo que no haces nada bien. Muchas veces así se adquieren creencias de otras personas y después se terminan formando paradigmas que elegimos una vida o creamos una vida que en el fondo no elegimos conscientemente. ¿Por qué no hago nada bien? Estas preguntas son las que llamo preguntas no efectivas, son preguntas que nos llevan a sentirnos mal, preguntas que nos llevan al miedo a equivocarnos, nos llevan bueno, a nuestro miedo más profundo también, que es nuestro miedo a no ser suficiente. Porque cada vez que quiera hacer algo voy a tener miedo a no hacerlo bien, dado que creí esta presuposición de esta pregunta de por qué no hago nada bien. Entonces, algo que podemos hacer es eliminar y cortar de raíz estas preguntas, primero las que nos hacemos a nosotros mismos, que quizá son repeticiones de algo que nos dijeron alguna vez, y entender también, ser consciente de cuando otro nos hace alguna pregunta que presupone algo que nosotros no estamos de acuerdo, y ahí en ese momento tomar conciencia de eso y quizá, bueno, poner el freno y decir, bueno, no es así. Quizá hoy en día te puede pasar en tu trabajo, por decir, ¿por qué esto está todo mal? Bueno, ¿cómo que está todo mal? Y ahí en vez de ir al por qué y ya buscar una justificación, imagínate que es tu jefe el que te lo dice, cuestionar la presuposición y decir, no es que está todo mal, aquí hay 2 errores, pero yo hice 20 cosas, entonces podemos decir a lo sumo que hay un 10% de errores, pero no podemos decir que está todo mal. Hay que tener cuidado con eso porque a veces uno cree algo y si no lo confronta, puede terminar que otras personas crean eso y después se vuelva la verdad absoluta. Si no cuestionamos esa presuposición, muchas veces nuestro cerebro tiende a aceptar automáticamente aquello que no se cuestiona. Quiero poner un ejemplo, que esto se ha usado mucho también en el mundo de la publicidad y en el mundo de la política. Hay un caso que cuenta Tony Robbins, no recuerdo exactamente qué año fue ni con qué político, pero había un político que estaba implicado en posibles actos de corrupción. Entonces, la oposición, lo que hizo el otro partido opuesto, digamos, aprovechó de esa situación, entonces sacó una publicidad que era simplemente una pregunta. Entonces, la pregunta que hacían, que después se lanzó como una encuesta, era, ¿le molesta que X político haya estado involucrado en casos de corrupción? Entonces, analicemos esta pregunta. Lo que está indagando es si nos molesta o no, pero no, en ningún momento cuestionó ni preguntó si creía que había estado en actos de corrupción. Lo que ocurrió es que mucha gente se enfocó en la pregunta, que era si nos molesta o no, y pues sí, me molesta, no me molesta, pero automáticamente creyó que había estado involucrado en casos de corrupción. Es como una manera de hipnotizarnos con una pregunta y a través de esa pregunta hacernos creer determinada realidad. Si será poderoso esto que se usó en la política y llevó a que muchas personas creyeran que esta persona, este político, había estado en casos de corrupción. Así que tengamos mucho cuidado con las preguntas que nos hacemos. ¿Cómo podemos cambiar esa pregunta y cómo podemos hacer una pregunta que sea efectiva? En general tienden a ser preguntas abiertas que buscan ideas, una pregunta relacionada con el cómo, en vez de hacernos la pregunta, imagínate ante un error, ¿por qué no hago nada bien? Podríamos preguntarnos, ¿cómo puedo solucionar esto lo antes posible? ¿Cómo puedo solucionar esto? El cómo, en general, tiende a ser un buen comienzo de pregunta, dado que busca opciones, busca posibilidades, busca soluciones y nos abre a posibilidades. Esto es una pregunta abierta cuando no es una pregunta de sí o no, y la pregunta del por qué que tiende a buscar justificaciones, sino el cómo ya va a la solución. Según Joe Dispenza, un neurocientífico, explica que las preguntas relacionadas con el cómo, estas preguntas abiertas, utilizan el lóbulo frontal. El lóbulo frontal es parte del neocórtex, una de las partes más importantes, podríamos decir que es el director del cerebro y ocupa aproximadamente un 40% del total del cerebro, es la parte que nos diferencia de los animales, justamente el tamaño, la proporción el tamaño de este lóbulo con respecto al resto del cerebro. Entonces, al utilizar este lóbulo frontal, empezamos a trabajar en ideas creativas, en abrirnos a nuevas opciones que nos hacen distintos a todos los patrones que nos controlaron en nuestra vida, todos los patrones automáticos que nos hacían actuar por respuestas sin pensar, nos ayuda a crear nuevas ideas. Entonces, si yo hago la pregunta, ¿cómo puedo solucionar esto? Esta parte tan importante del cerebro va a estar trabajando en la respuesta. Quizá la respuesta no venga inmediatamente, quizá la respuesta demore un poco, pero el cerebro es como una máquina de contestar preguntas, por eso está bueno dejarle preguntas para que pueda encontrar la respuesta, pero tienen que ser preguntas efectivas. Quizá te pasó alguna vez que tenías un problema que resolver, un desafío, y en un momento te despertaste a la noche y se te ocurrió la respuesta, quizás estabas en la ducha y se te ocurrió la respuesta, eso es porque el cerebro quedó trabajando y luego que encontró la respuesta, te hizo consciente esa respuesta,
que muchas veces ocurren en tiempos de tranquilidad, por eso cuando uno está descansando, cuando uno se está duchando, porque cuando uno está trabajando y usando todos los recursos de su cerebro para resolver un problema, difícilmente le queden recursos para resolver esa pregunta. Pero esa pregunta queda ahí. Y cuando uno descansa, cuando uno libera la energía, resuelve eso. Imagínate, es similar a tu computadora. Si el procesador de tu computadora está trabajando en un programa usando todos los recursos, difícilmente pueda hacer otras tareas que son secundarias. Pero una vez que liberás los recursos de esa computadora y quizás pueda eh, eliminar archivos que ya no son útiles o buscar virus, protegerte y anticipar problemas, va a quedar trabajando eso y quizás en algún momento te diga, bueno, acá está la solución a un problema que tenías, de la misma forma trabaja el cerebro. Vamos entonces ahora a la pregunta principal. La pregunta principal, ahora que hablamos de las preguntas, esto como dije, lo dice Tony Robbins, dice que hay una pregunta principal que nos hacemos durante toda nuestra vida. Muchas preguntas quizás nos hacemos, pero en general hay una pregunta principal. Esta pregunta puede o no ser efectiva. Si no es efectiva, entonces vamos a cambiar esta pregunta. Entonces vamos a poner algunos ejemplos de pregunta principal. Algunas pueden ser limitantes. Estas primeras que voy a presentar no son efectivas. Un ejemplo podría ser, ¿soy suficiente? O ¿por qué no soy suficiente? La primera no es efectiva porque está considerando la posibilidad de no ser suficiente. Y la segunda es aún más limitante porque ya presupone que no soy suficiente y está buscando el motivo. Si le hacemos al cerebro una pregunta de estos, ¿por qué no soy suficiente? El cerebro no va a cuestionar si somos suficientes o no, directamente va a responder por qué. Podemos eh, dar respuestas del por qué, por decir, bueno, ¿por qué no hiciste nada bien? ¿Por qué no te desempeñaste bien en tu trabajo? ¿Por qué bla, bla, bla? Y podríamos buscar justificaciones miles, pero no dejan de ser justificaciones y nunca van a la raíz, que es cuestionar el hecho de que no soy suficiente y es lo que está asumiendo como verdadero. ¿Cuánto tiempo va a ocurrir antes de que ocurra algo negativo? Esto podría ser, eh, la presuposición aquí es, va a ocurrir algo negativo. Lo que pregunto es cuánto tiempo va a ocurrir. Y estas preguntas, bueno, pero son preguntas bastante negativas, son de una persona que es muy víctima. Estoy poniendo ejemplos extremos, quizás tus preguntas no sean tan limitantes, tan negativas, pero muchas personas a las cuales le pueden ocurrir cosas negativas terminan trayendo estas situaciones por la pregunta limitante que se hacen. ¿Por qué no merezco algo mejor que esto? Nuevamente, la presuposición, no merezco algo mejor que esto. ¿Cuándo voy a fracasar de nuevo? Acá ya, si entrenaste con esto y si entendiste lo que explicamos ya, podés empezar a detectar qué es lo que está presuponiendo el fracaso. Y imagínate a alguien que se lance en un proyecto, que se lance a hacer una venta con esta pregunta, ¿cuándo voy a fracasar de nuevo? Probablemente tenga mucho miedo al fracaso, pero lo que lo está causando probablemente es la pregunta. ¿Por qué las cosas son tan difíciles? Presupone que algo es tan difícil. Y estas últimas preguntas dice, ¿qué hago si algo sale mal o qué pasa si no funciona? Podemos ponerlos dentro de lo limitante, vamos a comparar luego con las potenciadoras, con las preguntas efectivas, pero no terminan siendo estas dos dentro de todo tan malas. Los puse como ejemplo porque también depende a veces la emoción con la cual hagas las preguntas, la respuesta que vas a tener. Si decías, ¿qué hago si algo sale mal? Quizás sí, bueno, está presuponiendo la posibilidad de que algo sale mal, ahí quizás está la presuposición, la parte limitante, o si algo no funciona, ¿qué pasa si no funciona? Podríamos hacernos estas preguntas como para tener un plan B, como manera de anticipar problemas, en ese sentido no sería tan limitante, pero podríamos decir, ¿qué plan B podría tener? Digamos, ya ahí estaríamos ni siquiera enfocándonos en el fracaso, porque ya el hecho de decir la palabra no funciona o sale mal podría evocarnos una emoción acorde. Esto es más sutil, pero quería también poner estas preguntas como ejemplo. Vamos a preguntas potenciadoras. ¿Cómo puedo hacer mejor cada día? ¿Ves ahí cómo ya no hay ninguna presuposición? Podríamos decir que la presuposición es que se puede hacer mejor cada día y estoy preguntando cómo, lo cual sería muy positivo. ¿Cómo puedo explotar mis talentos al máximo para contribuir con otros? Acá las preguntas también la podemos hacer en base al foco que le querramos dar. Acá presupone esto que yo quiero contribuir con otros. Entonces, esa sería una pregunta acorde a mis intereses, a mis necesidades, a mis valores, que quiero contribuir con otras personas. Entonces, lo que estoy preguntando es cómo puedo y a su vez explotar mis talentos al máximo para lograr contribuir con otras personas. ¿Cómo puedo apreciar cada día más quién soy y ayudar a otros a lograr lo mismo? Esto puede ser una pregunta muy fuerte, una pregunta muy potenciadora, muy profunda que nos ayude a apreciar, trabajar
a través de nosotros mismos y luego lograr ayudar lo mismo a otras personas a que logren apreciarse cada día más. ¿Cómo puedo ser feliz hoy? ¿Qué puedo hacer hoy por mí y por los demás para que este sea un día maravilloso? ¿Qué actitud necesito para superar cualquier desafío y disfrutar del proceso? En estas últimas dos, ya las preguntas cambian un poco, la estructura es ¿qué puedo? ¿Qué actitud necesito? Están pidiendo, digamos, información para lograr ese propósito. De todas maneras, son preguntas efectivas que les piden al cerebro información sobre qué hacer, qué actitud o cómo lograr algo. Cualquiera de estos formatos puede ser útil o puedes construir el mismo, cualquiera que te pueda ser útil a vos, teniendo en cuenta todo lo que hablamos previamente. Ahora, estas preguntas quizá no las hagamos recurrentemente, pero lo que dice Tony Robbins es que todos tenemos una pregunta principal que nos hacemos en nuestra vida. Y esa pregunta principal guía gran parte de las decisiones y las acciones que llevamos a cabo en nuestra vida. Entonces lo que quiero invitarte es que busques cuál es tu pregunta principal. Puede ser un poco difícil de encontrar esa pregunta porque no se va a presentar quizá un enunciado directo, sino que la manera que lo puedas descubrir es concentrarte y sentarte a meditar tranquilo sobre cuáles son los resultados en tu vida, cuáles son tus creencias, y a partir de ahí lograr llevar a modo pregunta. Si sos una persona que quizá le han pasado cosas negativas, puede haber una pregunta principal limitante que haga que atraiga eso. Si es una persona que quizá te tiene poca confianza, que espera que algo negativo le pase, quizá sea alguno de los ejemplos que presentamos previamente. Si es una persona que está continuamente buscando superarse, quizá la pregunta puede estar más relacionada con estos últimos ejemplos, cómo puedo ser mejor cada día. Estás enfocado en crecer, estás enfocado en dar a otros, quizá esas preguntas pueden ser más relacionadas con estas que tenemos en pantalla. Entonces, ¿cuál es tu foco principal? ¿Cuáles son tus resultados? ¿Cuáles son tus creencias? ¿Cuáles son tus pensamientos más frecuentes? Entonces, te voy a pedir que te observes por momentos, quizá puede ser como ejercicio sentarte a meditarlo por un rato, o quizás simplemente estar atento y observar tus pensamientos, observar qué te está pasando internamente, para a partir de ahí empezar a darte cuenta y tomar conciencia de esto. Puede llevar un tiempo, a veces nos resistimos a tomar conciencia de estas cosas porque, bueno, alguna intención tienen y quizás nos quieren proteger de algo, pero esa supuesta protección no es tal, y ahora que concientizamos eso, quizá podamos también tomar conciencia de estas preguntas para poder cambiarla. Una vez que detectamos la pregunta, podemos decir, ¿es efectiva o no? Y una vez que hagamos esa evaluación, podemos construir una nueva pregunta. A la hora de construir una nueva pregunta, va a ser un proceso consciente, quizá escribas y digas, bueno, yo elijo que esta sea mi pregunta. Una vez que la elijas, te sugiero repetirla una y otra vez, todos los días, hasta que esa pregunta pueda ser, digamos, repetida lo suficiente como para que se incorpore en el subconsciente y ya se vuelva parte de vos, sea un hábito preguntarte eso todos los días y luego puedas sustituir esta pregunta por la pregunta más efectiva. Es un trabajo que es profundo, quizá este sea uno de los videos más difíciles de aplicar, pero me parece un concepto muy importante y que puede cambiar mucho tu manera de ver la vida. Así que con esto espero motivarte a que lo puedas hacer. Muchas gracias por ver este video, te habla Martín Ayala. Cualquier consulta siempre podés dejarnos un comentario, ya sea que estés en el blog, estés en el canal de YouTube o enviarnos algún correo electrónico para también contarnos qué te pareció este video. Y no olvides compartirlo a las personas que los puedas ayudar. Dale que nuestra misión es ayudar a la mayor cantidad de personas posibles a superar sus miedos para que alcancen sus sueños más deseados. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.